Sean ustedes muy bienvenidos a nuestra clase de Español Básico 2. Hoy vamos a ver la tercera parte de la lección 14. Vamos a volver a hablar y vamos a adentrarnos más en los superlativos absolutos. Bienvenidos. Y como ustedes ya saben, la división de nuestro contenido es un diálogo, una gramática y un vocabulario. Empecemos pues con nuestro diálogo. ¿Ya conociste al nuevo de la clase? Sí, lo conocí ayer. Es un chico guapísimo. ¿Cómo te fue en tu cita de anoche? ¿A dónde llevaste a tu novia? Ayer fui al restaurante que me recomendaste. He comido un plato de pasta buenísimo. Me ha encantado la comida. Cocinan riquísimo. Muy bien, vamos a volver a ver estos dos diálogos. Pero me gustaría que presten atención a lo que es el capítulo de hoy. El superlativo absoluto. ¿Ya conociste al nuevo de la clase? Sí, lo conocí ayer. Es un chico guapísimo. Muy bien, entiendan que esto es guapo y el superlativo, como bien saben ya, es la exageración máxima del término. Por eso es absoluto. No hay nada que vaya más allá de esto. Muy bien. Es un chico guapísimo. ¿Cómo te fue en tu cita de anoche? ¿A dónde llevaste a tu novia? Ayer fui al restaurante que me recomendaste. He comido un plato de pasta buenísimo. Me ha encantado la comida. Cocinan riquísimo. Muy bien. Lo mismo en este caso. Cocinan rico. Cocinan riquísimo. Ahora, palabras nuevas como restaurante vamos a ver en el vocabulario. Pero para darles una pincelada, restaurant y restaurante significan lo mismo. Y es correcto escribirlo así o también con una E. Las dos formas son válidas. Pasemos pues ahora a nuestra gramática de hoy. Vamos a ver el superlativo absoluto. ¿Cómo se hace la formación de adjetivos acabados en el sufijo ísimo? Muy bien. Tienen que entender primero dos cosas. Una es los prefijos y otra los sufijos. Los prefijos van delante de la palabra. Los sufijos, al contrario, van detrás de la palabra. Si tomamos en cuenta la palabra guapo, podemos hacer, como hemos visto antes, el prefijo requete guapo. Ahora, si usamos sufijos, la parte que va detrás de la palabra, podemos usar el caso de ísimo. No se olviden que la primera I siempre va acentuada. Esto constituye la clase de hoy. Muy bien. Tanto si expresas cualidades negativas como positivas, los adjetivos se transforman con el sufijo ísimo en un superlativo. Se pueden formar los superlativos de adjetivos y de adverbios mediante sufijos. Existen algunos casos de superlativos de sustantivo, pero no los vamos a llevar porque son muy raros. Aquí tenemos el caso de el general generalísimo. El general generalísimo es un superlativo de general. Significa no hay ningún general más alto que el generalísimo. Y entrando un poco en historia, generalísimo es el término adoptado por Francisco Franco cuando fue dictador de España.
Y volviendo a nuestro tema, veamos. El sufijo reproducirá las terminaciones de género y número normales de los adjetivos. Esto es, si yo digo guapa, yo tengo que decir guapísima. Si yo digo guapos, yo tengo que decir guapísimos. Siempre manteniendo y respetando el género y el número. Muy bien, continuemos pues. Ahora, si el adjetivo acaba en una consonante, se añade la terminación ísimo solamente. Como por ejemplo, tenemos el caso de especial. Y para decir algo que es muy especial, decimos especialísimo. A continuación tenemos la palabra veloz, un bonito adjetivo y que si lo ponemos en superlativo absoluto se convierte en velocísimo. Tengan en cuenta también cómo las zetas se vuelven C. Son muy escasos los casos donde hay una Z en medio de la palabra. Generalmente estas zetas finales se convierten en C. Como por ejemplo la palabra feliz. Feliz termina en Z. Pero si simplemente la ponemos en plural, felices, deja de tener una Z. Lo mismo pasa con veloz. Por favor, presten atención a todos esos detalles. Luego tenemos la palabra vulgar. La palabra vulgar significa de mala calidad, mal hecho, sin cultura y en un término más general significa desagradable. El superlativo de vulgar es vulgarísimo. Muy bien. Veloz, velocísimo. Especial, especialísimo. Ahora, si el adjetivo acaba en vocal, este se sustituya por el ísimo. Veamos con ejemplos. Tenemos el adjetivo tonto. Lo único que tenemos que hacer es quitar la última vocal. Eso es, tonto se convierte en tontísimo. Nunca van a escuchar la palabra tontoísimo. Eso no es un buen español, es más bien bastante desagradable y es por eso que tienen que cambiar la última vocal por el sufijo ísimo. Tontísimo. La palabra triste se cambia a tristísimo, siempre acentuado y nunca con vocal al final. Tenemos la palabra blando, blandísimo y largo, larguísimo. Estas palabras las conocen todas, así que no nos vamos a detener a explicar qué son. Ahora, la cosa se empieza a complicar un poco aquí. Los diptongos UE y UO son átonos y pierden la última vocal. Muy bien. Tenue significa que tiene poca luz, que es más bien oscuro. Tenue, que termina en el diptongo UE, pierde la letra E, de la misma manera que antes perdían la última vocal. Entonces, de tenue tenemos tenuísimo. Disculpen, tenuísimo. Muy bien. Tenue, tenuísimo. Ahora, los adjetivos acabados en el diptongo inacentuado IO pierden una I. Esto es un poco diferente a las reglas anteriores. Veámoslo detenidamente con ejemplos. Tenemos el adjetivo sucio. ¿Cómo transformamos sucio en un superlativo absoluto? Escribimos la raíz. La raíz es la parte principal que se puede mantener de una palabra. Sucio. Sus es la raíz. Quitamos la IO
Y tenemos sucísimo. Muy bien. Sucio, sucísimo. Amplio, amplísimo. Limpio, limpísimo. Tengan en cuenta que aquí se cambia por todo el ísimo, pero ese ísimo mantiene la i final. Esa i es muy importante. Por eso está acentuada, para mostrarles que de sucio se va a sucísimo. Hemos puesto estos ejemplos para que se den cuenta que no es tan fácil convertir los superlativos. Pero una vez que se dan cuenta que hay que mantener la parte ísimo del final, el sufijo, simplemente hay que buscar la raíz. Y lo demás viene solo. Muy bien. Ahora, tenemos una excepción. Agrio. El sabor agrio es un sabor amargo de algo que está tal vez caducado. Agrio. Aquí la palabra agrio no es que pierda las dos i o, sino que mantiene la i y además se le suma el ísimo. Así que tenemos agriísimo. Muy bien. Esto pasa para mantener también una cierta estructura en las palabras. Agrio se puede dividir en dos partes. Agrio. Agriísimo se tiene que dividir en el sufijo ísimo y agri. Si fuera agrísimo, sonaría un poco fuerte. Así que es mejor alargar un poco la palabra y convertirla en agriísimo. Muy bien. Tenemos ahora los acabados en el hiato io que pierden la o. ¿A qué se refiere el hiato io? Se refiere a todas aquellas partes que están acentuadas. Muy bien. Vacío, el peso de la palabra está, como ustedes ya saben, en el acento vacío. Si yo tengo la palabra vacío y quiero convertirla en un superlativo, tenemos que construirla de la misma manera que agrio. Eso significa, quitamos la última vocal. Vacíísimo, que está muy vacío. Vacíísimo. Tenemos luego la palabra frío. Como bien saben, el acento en la i hay que mantenerlo. Entonces, el superlativo de frío es fríísimo. Muy bien. Ojalá les quede claro que lo importante en este caso es la entonación. Hay que mantener esa estructura, esa manera de ver la palabra para hacerla larga, para que ese ísimo se note, pero que a la misma vez no se coma a la palabra. Entonces tenemos vacíísimo, fríísimo. Muy bien. Pasemos pues ahora a algunos adjetivos. Sufren alteraciones ortográficas para conservar un sonido. La palabra tenaz. Tenaz significa alguien que está dispuesto a hacer lo que sea y seguir intentándolo hasta que le salga bien. Tenaz. La palabra tenaz, como ustedes ya saben y he explicado yo, termina en Z. Entonces, tenemos que transformar la Z, ya que va a estar en mitad de la palabra, por una C. Tenemos tenacísimo. Este ejemplo es como feliz que hemos visto anteriormente. Tenemos luego la palabra blanco. Blanco termina en una CO. Pero yo no puedo escribir CI porque sonaría de otra manera.
tengo que mantener esa co, blanco, pero con una i. Por ejemplo, yo no puedo escribir quién es la persona escribiendo con una c, i. Tengo que escribir una q, u, i para tener el sonido ki. En este caso es lo mismo. Tenemos que transformar la o en un ísimo, pero si ponemos simplemente ísimo, sería blancísimo. Y eso ya no es el significado primordial que le queremos dar. Queremos darle el significado de muy blanco. Por eso transformamos esta C en una QU. Acuérdense siempre de preguntas como ¿quién? ¿Quién? Esa K, ese sonido K, es en el fondo una QU y quiere imitar el sonido de la C con otro tipo de vocales, como en este caso O, blanco, blanquísimo. Muy bien. Luego tenemos largo. La G tiene el mismo problema que la C, así que simplemente aumentamos una U, larguísimo. Y leído literalmente sería larguísimo, pero en español se dice larguísimo. Muy bien, tengan en cuenta estos detalles, porque es fácil construir el superlativo, pero siempre hay algunos detalles que hay que tener en cuenta. Muy bien, continuemos pues. Algunos determinantes admiten también el grado con superlativo ísimo, como ser mucho, poco, mismo y tanto. Mucho, quitamos la O final y se convierte en muchísimo. Poco, de la misma manera, la C final, blanco, poco, se convierte en una KU, en una QU. Poquísimo. Mismo, es bastante fácil, simplemente la O la sacamos y ponemos el sufijo ísimo. Muchísimo, mismísimo. Tanto es de la misma manera. Quitamos la O final y tenemos tantísimo. Muy bien. Esto no es nada difícil. Por favor, acostúmbrense a usar este tipo de superlativos. Tenemos después, algunos adjetivos pierden siempre su acento y se convierten en palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas son palabras que siempre están acentuadas. Muy bien, esdrújula es una palabra esdrújula, por lo tanto siempre está acentuada. Veamos qué es lo que pasa. Y no hay que olvidar que los superlativos en ísimo son siempre adjetivos y que por lo tanto sufren las flexiones de género y número. Muy bien, ¿cuál es ese género y número? Masculino singular, guapísimo. Masculino plural, guapísimos. Femenino singular, guapísima. Femenino plural, guapísimas. Lo que les acabo de explicar al principio de nuestra gramática. Muy bien. Y luego, veamos unos ejemplos. Un chico guapísimo. Una chica guapísima. Unos chicos guapísimos y unas chicas guapísimas. Veamos pues ahora nuestro vocabulario. Empezamos con la palabra guapo. Guapo es aquella persona que tiene un atractivo físico general para el resto de las personas. Ser guapo no depende de él, depende de la acepción que tengan otras personas sobre él. Eso es ser guapo, lo que los demás opinen de su aspecto físico. Tenemos luego la palabra restaurante. Como ya les he explicado, restaurant y restaurante son lo mismo. Las dos son correctas y las dos significan lo mismo.
Muy bien. La palabra ahora restaurant es mucho más sofisticada. Se usa generalmente para hablar de restaurantes de alto standing. Eso es un restaurante. Un restaurante es algo de menor categoría. Muy bien. Y la palabra pasta que teníamos en el diálogo. La pasta, saben ustedes muy bien que se inventó en la China, pero fue en Italia donde agarró el uso de convertirla en lo que nosotros llamamos tallarines, que son esos fideos alargados que generalmente se sirven con algún tipo de salsa. Eso es la pasta. Pasta significa también varias cosas, pero hoy vamos a ver simplemente el uso de la palabra pasta como la comida y como sinónimo de tallarines. Muy bien, y con esto terminamos la lección de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en la parte final de nuestro capítulo. Hasta luego.